esta presentación abordaremos sobre el proceso químico industrial de la industria del petróleo. Nuestro equipo está conformado por Briones Manzanares, Paola Denis, Hernández García, Francisco Yared, Robles Garza, Sofía, Salazar Marroquín, Humberto Alejandro y yo, Carla Alejandra Álvarez Arias. En esta presentación abordaremos desde la historia que conlleva la industria petrolera, como su producción y exportación en diferentes niveles de la industria, además de cómo se lleva a cabo cada proceso en la planta. El auge de la industria petrolera surgió gracias a la invención del motor de combustible. Como podemos observar en la línea del tiempo, en 1859 el petróleo fue distribuido por primera vez y recibía el nombre de aceite de roca. Y en 1882 Otto Diesel desarrolló el primer motor de combustión interna. Fue hasta 1885 que Carl Benz desarrollaría un automóvil de gasolina. En 1909 se logró formar la Anglo-Iranian Oil Company. En 1929 Venezuela se lanzaba como el mayor exportador de petróleo en el mundo. La OPEP es de gran influencia en el mercado del petróleo, ya que controla, coordina y suministra este combustible. Y aquí se muestran algunos de los miembros actuales de la OPEP, y gran parte de ellos están conformados por países de Medio Oriente. Gracias a diversas estadísticas de su producción, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita se posicionan como los primeros productores y exportadores de petróleo en el mundo, además de que los 10 mayores productores abarcan 2/3 de la producción mundial del petróleo. En cuanto a la producción en México, su producción máxima ocurrió en el 2004 con 3.38 millones de barriles diarios. En 2019, la producción mexicana de petróleo cayó un 7.4%. Esto se sabe porque al promediar 1.67 millones de barriles de crudo cada día, se comparó con la del año pasado, en 2018, que fue 1.81 millones reportados, según las cifras de Pemex. En esta diapositiva vemos una gráfica de la refinería que está en Cadereyta, aquí en Nuevo León, donde en 2018 tuvo poca producción y se logró recuperar hasta alcanzar un 41%. Y la refinería espera llegar a un 80% de su capacidad a finales de este sexenio. La planta ubicada en Nuevo León registró en septiembre de 2019 una producción de 133.116 barriles de petróleo por día, lo que representa un aumento al año de 35%, pues el año anterior producía 98.000 barriles diarios. Este fue el incremento más alto en dicho lapso de las 6 refinerías ubicadas en México, según datos de Pemex. Además estuvo por encima de la media nacional, que fue un avance de 5%, con 653.320 toneladas diarias. En esta diapositiva podemos observar cómo el petróleo crudo tiene que pasar por ciertas operaciones. Así que para empezar, tenemos el paso número 1 para la operación de la planta. En la planta se inicia el proceso de destilación atmosférica, el cual consiste en la separación de hidrocarburos que tiene el petróleo crudo, y esto se logra gracias a los diferentes puntos de ebullición. El paso número 2 sería: los productos ligeros de destilación directa pasan al contenedor de gasolina, pasan directamente. Paso número 3, el residuo de nafta pasa por el proceso de hidrotratamiento, después por el proceso de desintegración catalítica, para así obtener un reformado catalítico. Los hidrocarburos que solo obtuvieron un destilado ligero pasan por el proceso de hidrotratamiento, en el cual se estabiliza catalíticamente y además elimina los componentes contaminantes. Se logra al cabo de hacerlos reaccionar con hidrógeno a temperaturas y presiones altas, para luego ser almacenados como productos. Continuando con la descripción del proceso, la operación en la planta, es de recalcar el manejo que se le da al petróleo crudo sobrante. A este se le induce a una desintegración catalítica, FCC por sus siglas en inglés, donde se separa la brea y el gasóleo pesado. Con esta misma separación está la producción de aceites, el seccionamiento con lubricantes, etc. Y como se muestra aquí en la diapositiva, ¿a qué se refiere el gasóleo pesado de la brea? Bueno, entonces el gasóleo pesado, al momento de pasar en la misma desintegración, pasa a su respectivo contenedor, o bien se transforma en aceite por la misma producción para hacer entonces un combustible del ciclo, y así ser el combustible residual. La brea se reduce su viscosidad por la misma pirulización, produciendo así la gasolina pirulizada.
A lo largo de esta descripción del proceso tenemos diversas operaciones unitarias, las cuales son las siguientes. Como pueden ver en pantalla, de manera inicial tenemos destilación atmosférica y destilación al vacío. La destilación atmosférica calienta los hidrocarburos provocando una evaporización, ¿sí?, en relación a la presión atmosférica, claro, y sus puntos de ebullición, y hay secciones de destilado pesado y destilado ligero, los cuales pues se dividen. La destilación al vacío, hay cargas por misma desintegración catalítica y las fracciones pasan a los mismos vapores. A continuación tenemos desintegración catalítica. En este mismo proceso buscamos incrementar el rendimiento de la gasolina. En esta etapa del proceso, en esta operación unitaria, se busca el incremento del rendimiento de la misma gasolina. Y así se descomponen las mismas moléculas del hidrocarburo para hacerlas de grandes a pequeñas, de pesadas, complejas, etc. Y la aplicación es con calor y vapor en el uso de catalizador, que no modifiquen la estructura y que acelere la misma reacción. Tenemos el hidrotratamiento, donde aquí se busca estabilizar de manera catalíticamente, que no haya una modificación en la misma reacción y que se conserve como tal, acelera la reacción, donde los petrolíferos pues eliminan los componentes contaminantes, aquellos que no son pertenecientes a la misma estructura, y así con el mismo hidrógeno. Luego tenemos la reducción de viscosidad, que es la pirulización. Entonces, bueno, tenemos el primer objetivo, como dice su nombre, reducir la misma viscosidad. Y así tenemos hidrocarburos de bajo peso molecular. Así se producen tales los gases, la gasolina como tal en la misma producción según su calidad, y los gasoleos de baja viscosidad. Luego de ello tenemos la coquización. Entonces, se instala el equipo en la misma línea y conduce el gas. Así incrementamos la presión y garantizamos un flujo fluido. Para después tener en cuenta la alquilación. Como vemos aquí en pantalla, en la misma alquilación, nos menciona que es la combinación de una olefina. Una olefina, carbonos con doble enlace, con hidrocarburo parafínico o aromático, esos mismos anillos bencénicos en la estructura, en presencia de un catalizador. Este va a acelerar nuevamente la reacción sin tener una alteración en la misma estructura. El proceso involucra la unión del propileno o butilenos y el isobutano en presencia de ácido fluorhídrico o sulfúrico, como se mencionó, para catalizar. Tenemos la misma reformación ahora. Este proceso mejora el antidetonante de fracciones de la gasolina, lo que da sus mismas secciones según los puntos de ebullición de los mismos componentes que en la cual se conforme. Entonces, conlleva un efecto y se le reconoce como una reformación térmica por la misma introducción de energía en su estructura. Y para finalizar tenemos la isomerización y el TAME, o bien el MTBA, por las mismas siglas. La isomerización, hay una alteración dentro de las mismas moléculas de la estructura del producto, para que así al momento de sustraerse puedan unirse unas con otras y tener un... Tenemos el TAME, finalmente, donde se utilizan los mismos oxigenantes para así incrementar el octanaje, y esto va según la regulación ambiental de la misma legislación, dependiente de la legislación. En el apartado se muestra el diagrama de proceso iniciando por el crudo, que pasa por la destilación atmosférica primaria. Todos los procesos y operaciones están enumerados, al igual que también se incluyen los productos que se obtienen en base a esto. El proceso de la materia prima. Ya que el petróleo crudo es destilado, se obtienen diferentes productos. Los productos ligeros de destilación directa van al depósito de gasolina, mientras que los restos de nafta pasan por un hidratador para eliminar los contaminantes y de ahí pasa un reformador catalítico para aumentar el rendimiento de la gasolina. Los restos de petróleo crudo pasan por la evaporación al vacío para generar brea y gasóleo pesado. La brea pasa por un pirolizador para formar gasolina pirolizada y el gasóleo pesado pasa por un hidrolizador para transformarse en gasolina hidrolizada. Los insumos directos son aquellos que pasan directamente a formar parte del producto final. En este caso, el petróleo crudo es la materia prima principal. Los insumos indirectos son los que se destinan y utilizan para la fabricación del producto, pero no pueden ser identificados directamente con ellos. En este caso son el gas natural, la energía eléctrica, el agua, isobutano, TAME, MTBE, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico y la sosa cáustica, por nombrar algunos.
En este apartado son las operaciones unitarias que se incluyen en este proceso industrial, que serían la destilación atmosférica, la destilación al vacío, la desintegración catalítica, la reducción de viscosidad, y los procesos unitarios tenemos hidrosulfuración, coquización, reformación, isomerización y alquilación. En esta gráfica se muestran las importaciones y exportaciones del petróleo en México. Como se puede observar, se exportó mayor cantidad en el año 2012 durante el sexenio de Calderón, y las importaciones han estado a la par con las exportaciones en los últimos 5 años. Respecto a la importación de combustible, existe el mito de que la gasolina que importa México proviene de Estados Unidos. Datos de la Secretaría de Energía mostraron que también viene de otras naciones asiáticas y europeas. Ahora, exportación de combustible. De acuerdo con el Sistema de Información Energética, entre enero y noviembre de 2018, México exportó en promedio 1.2 millones de barriles diarios, el equivalente a 188.424 litros promedio por día. Aquí se ve una gráfica de la producción de combustible en México. En 2004, Pemex alcanzó un promedio de 3.4 millones de barriles de crudo diarios, y en 2019 alcanzó un promedio de 1.67 millones de barriles de crudo diario. Aquí se ve que la producción mexicana de petróleo cayó 7.4% en 2019. Ahora, se ve una gráfica de petróleos mexicanos donde se confirma el mal arranque del 2020 con una caída en la producción de gasolinas de 1.8% al dejar de elaborar 3.7 mil barriles diarios respecto a diciembre del año previo. En conclusión, a medida que avanzamos hacia el futuro, los suministros se ajustarán y los precios de petróleo aumentarán aún más. Ya hemos sentido las ondas de los recientes aumentos de los precios de los productos básicos, y a medida que la demanda de los países en desarrollo se combina con una oferta cada vez menor, la economía mundial pronto comenzará a sentir la presión. Entonces, ¿qué deparará el futuro? Nadie lo sabe. Obviamente, debemos encontrar soluciones de energía renovable, pero para que se convierta en nuestro principal suministro de energía queda mucho tiempo, y por lo tanto el petróleo seguirá siendo una parte intrincada de nuestra sociedad. Los mayores costos de equipo, materia prima, mano de obra especializada y servicios de ingeniería y el retraso en los tiempos de entrega de equipo asociados a los nuevos proyectos de inversión en Pemex afectan negativamente el entorno esperado de estas inversiones. Por lo tanto, son factores que deberán tomarse en cuenta al momento de asignar recursos a los proyectos de inversión, como actualmente se está haciendo en el resto de la industria petrolera. Por último, respecto a la bibliografía, obtuvimos información del Sistema de Información Energética y de algunos periódicos y páginas de Internet.